Hola gente, ¿cómo andan? Ayer estuve viendo el debate. Estaba emocionado al empezar a verlo. Vi un Milei calmado y devolviendo cada pelota de Massa. Cuando llegó el primer corte empecé a escuchar opiniones de los periodistas que cubrían el debate, argumentando que Milei estuvo flojo porque no pudo enrostrarle los desastres de su actual gestión. Me quedé congelado pensando, ¿es en serio esto? Ustedes me están diciendo que en un país donde Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires con un 44% de los votos, con el escándalo de Insaurralde, su jefe de gabinete, 24/7 en la tele, sacó un 44% de los votos. ¿Ustedes se creen que van a convencer a un votante de Massa, a un votante duro de Massa, de votar a Milei porque le subió el pan, porque porque los matan como ratas en el conurbano? Dale, dejen de romper los huevos, boludo. Seamos serios, loco. Eso es lo que a ustedes les gustaría porque le sube el ego, pero no es lo que más le sirve a Milei. Gente, Milei no tiene por qué ir a pescar los votos de Massa. No necesita ningún voto de Massa. Él tiene que pescar en una pecera de 30 puntos, que son los votos de Schiaretti y de Patricia Bullrich. Esta gente que ya sabe que el kirchnerismo es un problema, y es el problema y el mayor de los problemas. La mayor disyuntiva entre el voto en blanco, que objetivamente basándonos en las generales beneficiaría a Massa, y la opción de votar a Milei, dejaba a la gente en un lugar donde, al no confiar en Milei, en las capacidades psicológicas, vamos a decir por así decir, o las capacidades de gestión que pueda llegar a tener, se decantaban más que nada por un voto en blanco y tibio, con un falso discurso de no hacerse cargo, por así decir. No voy a votar algo que le haga mal al pueblo, mi conciencia va a estar tranquila. Y con razón, porque complementado a este tema de si tiene las capacidades o no, se sumaba una increíble y monstruosa campaña de desinformación llamada campaña del miedo. Y gente, ustedes no se pueden enojar con la gente de a pie, con el grueso de las personas por comerse esta sucia campaña, porque al nosotros estar tan politizados y tan metidos en esto, claramente vemos todo más claro. Pero ustedes tienen que entender que hay gente que literal no le interesa la política en lo más mínimo. Lo único que le interesa y en lo que piensan es en el día, en pasar el día. O sea, no podés ponerle tus estándares al común denominador de la gente. Y más con gobiernos tan increíblemente desastrosos desde la vuelta de la democracia hasta acá. Bien, pero ahora bien, ¿por qué para mí ganó Javier Milei? Bueno, muy simple por qué. Acuérdense siempre de que lo importante cuando tenés un debate son los primeros momentos. ¿Sí? No podés tener a las personas 2 horas concentrados con la misma intensidad mirando un debate porque la gente se desconcentra. O sea, nadie tiene 2 horas de capacidad de estar ahí. Primero que nada porque o tenés al nene que te está rompiendo los huevos, o algo, o el perro, o el gato, o tenés que cocinar, o esto. O sea, fácil. Y no me digas, Mateo, la capacidad del debate, ¿cómo no vas a poder escuchar un debate? A ver, papá, no fuiste a un auditorio a escuchar de un tema específico. Estás escuchando a 2 vagos hablar de puntos en los que ni siquiera ellos van a ser los encargados. Por ejemplo, Milei, cuando habla de seguridad, él no es especialista en seguridad. Massa, cuando habla de economía, no es especialista en economía. Cuando habla de seguridad, no es especialista en seguridad. Cuando habla en derechos humanos tampoco. No sé qué mierda de especialista, ¿viste? Te va el ministro de Economía abogado. Pero estoy hablando del grueso de la gente siempre. Hablamos de que esto era un evento que tuvo como 40 picos de 50 puntos de rating, hermano. Es como una final del mundo, del mundial de fútbol. ¿Entienden? El grueso de esa gente no está totalmente empapada en política, si no se pusieron a ver para incluso ver quién miente, quién no miente, la gestualidad, los movimientos, las caras, para ver quién es una rata y quién no. Que eso que te juro que sí quedó demostrado. Una de las principales críticas, como decía, de Milei, es que en el bloque de economía no lo atacó lo suficiente con los datos de ahora, de lo que pasa ahora. Y vuelvo a insistir, ¿por qué para mí ganó Milei? ¿Por qué le fue mejor a Milei? Porque lo más importante era desmentir toda la campaña del miedo que se ha generado en estos meses. Esa gente que se va, que incluso votó a Massa por el miedo de esta campaña tan exitosa, porque fue súper exitosa, eso no se puede negar. Obviamente que se hicieron cosas totalmente inmorales, que es lo que se ve en el debate prácticamente. Un tipo que está constantemente mintiendo y atacando al otro con la necesidad
de sacarlo, de hacerlo enojar, de hacer demostrar de que toda la campaña que estuvo haciendo hasta ahora tiene sentido y darle el sustento ahí en el debate, haciendo que él se saque. Que obviamente no pasó, no sucedió en ningún momento. Por esto para mí Milei es el gran ganador del debate. La gente dice que no, lo tenía atado, hacía las preguntas, él llevó el ritmo. En economía, primero que nada, ni siquiera presentó un tema. Los primeros 2 minutos fueron preguntas hacia Milei, en las cuales le dejó servida la respuesta para poder sacarse toda la mierda de estos meses de encima. Veamos. Bueno, creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte, por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6, o sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente, con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas, ¿sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabés qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350.000 pesos, ¿sabés qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que salimos la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Obviamente, el tema de Vaca Muerta, digamos, eso es una cuestión provincial. Yo no me tengo que meter y creo que te contesté todo. La privatización de los mares. Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Tiempo, por favor. Muy bien. Sergio Massa. Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver, en primer lugar, no te agredí, no mientas, deja de mentir, no te agredí, solamente expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos. Pensá que si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de $1.800 o 1.800.000 al tipo de cambio paralelo, y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Y los subsidios, ya te lo expliqué, digamos, te lo tengo que volver a explicar, ¿no lo entendiste? No Dije lo que no entendí. los voy a tocar. Bueno, dije que no los voy a tocar. En lugar de tanto esto, ¿por qué no explicás vos cuáles son tus propuestas? Porque no se te escuchó ninguna propuesta. A ver, digamos, habla en serio y hacés vos alguna propuesta y a ver qué decimos. Tengo todavía un largo tiempo por los 4 minutos 40 que me quedan, pero o mentiste en lo de Feynman o mentiste esta noche, porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios. Te acabo de explicar cómo lo voy a hacer. O sea, porque además, quizás no lo sabés,
pero vos sabías que los ajustes de tarifa tampoco los podrías dar todos juntos porque la Corte Suprema te lo rechaza. Entonces, o sea, eso de estar fraccionando videitos y esas cosas para generar mentiras, yo entiendo que te funcione la campaña de miedo y todo eso, pero deja de mentirle a la gente. Es decir, vamos y hablemos con la verdad. ¿Sabes qué? Primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado, o sea, a tus amigos. Pero no solo eso, sino que además, cuando se recupere la economía, vamos a tocar tarifas. Cosa que vos también tocás las tarifas, ¿eh? Porque vos te decís que no y después, cuando se te terminó la nafta, la subiste. Bueno, por sí o por no, porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido saber si los subsidios a los jubilados, si los subsidios en lo que es el sistema de transporte, si los subsidios en lo que es el sistema de créditos, si los subsidios en lo que es el sistema de viviendas, ¿vas a eliminarlos o no? Y hay gente que espera respuesta. Ya te dije que no. O sea que le mentiste a Feynman. No, yo no le mentí a Feynman. Lo que pasa es que las respuestas no son como vos querés, de sí o por no. Digamos, tienen toda una lógica. Bueno, desgraciadamente a lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato hablar de motosierra eliminando subsidios que representan, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas, que representan, entre otras cosas, la suba del 400% del boleto de tren y de colectivo, que representan, entre otras cosas, la eliminación de los programas de atención contra el cáncer, que representan, entre otras cosas, el recorte en 83.000 pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice Milei y lo van a ver. Yo los invito a que miren en Google los videos completos y no el que los brasileros le editan para hacer campaña negativa. Desgraciadamente estamos frente a alguien que o mintió toda la campaña o miente esta noche. Yo quiero volver a reiterarte, ¿vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, muy bien, voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo. La dolarización de Zimbabue es emitir una moneda y ponerle de nombre dólar, boludo. ¿Qué está diciendo? Está re loco, boludo. Ustedes se dan cuenta que es un mentiroso. Literalmente terminó este fragmento del video, o sea, fueron la primera pausa y todos los periodistas diciendo, no, estuvo flojo, Massa le controló, Massa tanto. ¿Qué están mirando, hermano? Acaba de desligarse de todas las mentiras en 4 minutos. Tuvo que sacrificar el bloque de economía, sí. Pero ¿qué le va a decir a la gente? Bueno, Massa, la inflación nos lleva hasta 300 de inflación anual. Pandemia, hubo una guerra, hubo pandemia, guerra, la sequía. Y listo, boludo. O sea, no sirve razonar con un tipo así. No sirve. Lo único importante acá es la limpieza de la imagen de Milei. Que se termine el miedo para que la gente pueda votar sin miedo. Ese era el plan de Milei y lo logró. Lo logró, quieras o no lo logró. Que no te guste, que tal cosa, que vos creas que haya sido otro el plan. Bueno, este fue el plan por el que fue Milei y le salió bien. Como una jugada ingenua por nuestra parte, pero nosotros al dar respuesta a cada uno de los puntos, al mismo tiempo fuimos desarticulando cada una de las mentiras y de la campaña negativa que está haciendo. Así que en lo que tiene que ver con nuestros objetivos en el debate, que era
evitar todo tipo de reacción frente a las agresiones que va a hacer Massa y poder aclarar todos esos puntos que están siendo parte de la campaña negativa, nosotros logramos los objetivos. O sea, yo tengo que ir y cumplir mis objetivos, y mis objetivos implicaba cumplir en desmontar cada una de las mentiras. O sea, yo sé que probablemente a la gente le parezca una cuestión menor, pero desestimar y demostrar que es falso el argumento que hizo con el tema de las tarifas, eso, digamos, eso había calado muy hondo, y yo, digamos, en ese momento hice una demostración de cómo él mentía con los números, y que, es más, en otra parte del debate, yo lo cito hacia ese momento para mostrar que él miente con los números y que ni siquiera le da la matemática de lo que dice.